Bueno, en primera instancia, gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, así que mira, no sé si quieres partir como contando un poco qué es lo que has hecho y quién eres en particular, y después llegué a tres preguntas importantes. Entonces, si quieres, parte primero como un poco contando parte de qué es lo que has hecho hasta ahora y después yo me voy a meter directo a la pregunta. Súper, entonces quizás parto haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida profesional durante los últimos 20 años. Yo soy originalmente de Chile, estudié física primero en la Universidad Católica y el 2004 me fui a hacer un doctorado de física en Estados Unidos a la Universidad de Notre Dame, en particular en un tema que era muy importante en esa época, era el tema de las redes y en particular de las redes complejas, que son redes donde algunos nodos tienen muchos vínculos y otros tienen poquitos. Y en ese contexto empecé a trabajar con grandes volúmenes de datos de comercio internacional, datos de movilidad de personas a través de telefonía móvil, datos de hospitalizaciones, y empecé a trabajar en este espacio que eventualmente unos años después se transformó en lo que se llama Big Data, y hoy en día es un poco como lo que subyace a muchos los avances en inteligencia artificial y aprendizaje de máquina que dependen de esta gran cantidad de datos. Entonces, una vez que me gradué de mi doctorado el año 2008, estuve un par de años en la escuela de gobierno de Harvard y en el año 2010 empecé un laboratorio en el MIT, el cual lideré hasta el año 2019. Y en ese laboratorio aprovechamos de no solo hacer investigación académica en forma de paper y publicaciones, sino también de desarrollar tecnología que se transformó en una empresa que fundé el año 2013 que se llama DataWheel, que básicamente lo que hace es realizar observatorios de visualización de datos. Muchas veces estos son datos económicos y muchos de los clientes con los que trabajamos son países y tratamos de básicamente visibilizar estos datos económicos para mejorar la toma de decisiones, para poder tomar decisiones de manera más estratégica, etcétera. Y el 2020 me vine a Francia y ahora he estado en Francia ya un poquito más de 4 años. Soy profesor titular en la Escuela de Economía de Toulouse. Y este cambio de la física a la economía fue un cambio que ocurrió durante toda esta trayectoria que acabo de contar, porque básicamente lo que yo hice durante mi doctorado y que seguí trabajando después es desarrollar métodos de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina para entender el proceso de desarrollo económico. Y eso hoy en día se conoce como la complejidad económica, que es un área de investigación que se usa en muchas partes del mundo, incluso es oficialmente política en varios países o representa parte de sus planes estratégicos. Entonces acá en Europa ahora tengo un centro que se llama el Centro de Aprendizaje Colectivo. Tenemos personas acá en Toulouse y tenemos una oficina también en la Universidad Corvinus en Budapest. Y en este centro que ya reúne a más de 20 personas, hacemos investigación en distintos temas que de manera quizás más simple conectan con la difusión y creación del conocimiento y esta acumulación del conocimiento que son temas centrales a la complejidad económica. Genial, genial, qué interesante. Y la primera pregunta que me surge a partir de eso es eh, cómo te surge o cómo empieza a ocurrir esto de de querer hacerte cargo de la información, básicamente, de la información en general, porque pasaste de la física a la información, a los datos y poder empezar a entender como el mundo a partir de los datos. Bueno, viniendo de la física, en verdad es un paso muy natural, porque la física, ¿no es cierto?, es una ciencia que es bien fundamental en su concepción de una epistemología, que es esta epistemología experimental que viene desde ahí, desde Sir Francis Bacon y después eventualmente, ¿no es cierto?, de personas como Sir Isaac Newton, donde lo que nosotros siempre estamos haciendo en física es jugando en cómo conectar un modelo o una teoría de cómo funciona el mundo con observaciones del mundo, ¿no es cierto? Originalmente quizás eran observaciones de la posición de las estrellas en el firmamento, ¿ya? Y eran modelos que nos trataran de explicar esas posiciones, ¿ya? Pero ese juego nunca se ha terminado, ¿ah? Puede haber sido, ¿cierto?, tratar de entender las propiedades termodinámicas de un gas, ¿ya? A través de un modelo o medirlas en una cierta set de condiciones. Y es un juego que nos ha llevado muy lejos, porque hoy en día, ¿no es cierto?, ese juego de combinar información sobre el mundo, observaciones, con modelos teóricos de cómo opera el mundo, nos ha llevado a entender incluso
partículas subatómicas o partículas a grandes niveles de energía que escapan nuestra percepción macroscópica, ¿no es cierto? No son cosas para las cuales tenemos incluso nombres o palabras a esta escala en la que nosotros vivimos, ¿no es cierto? La palabra leptón o quark no hacen sentido en nuestro mundo cotidiano, ¿ya? Pero hemos sido capaces de llegar a entender incluso esos fenómenos jugando este juego. Lo que ocurre es de que ese era un juego que era muy difícil de jugar en las ciencias sociales, ¿ya? Porque lo que era la recopilación de información siempre fue más complejo y no se prestaba a los métodos experimentales que sí uno puede hacer en física. Entonces, en física, a principios, ¿no es cierto?, del siglo XX, a finales del siglo XIX, la gente estaba, ¿no es cierto?, bombardeando películas ya de metal, usando electrones para poder entender si es que, ¿no es cierto?, el experimento famoso de Rutherford, para poder entender si es que los átomos tenían una parte sólida o no al centro y qué tan grande era. Estos experimentos estaban al centro de la física y la física siempre tiene una parte observacional muy fuerte. Pero en las ciencias sociales, durante la mayoría del siglo XX y durante el siglo XIX, la manera de acercarse científicamente a estos fenómenos era a través de observaciones desde un punto de vista narrativo, en el punto teórico o desde un punto de vista matemático. Entonces, por ejemplo, la economía incluso durante la primera mitad del siglo XX es una ciencia que es bastante matemática, ya que parte de ciertos axiomas o supuestos del comportamiento humano y trata de deducir cosas a partir de eso, resolviendo hacia adelante, por así decirlo, a partir de las axiomas, de los supuestos, en vez que de resolver hacia atrás a partir de las observaciones. Y cuando a finales del siglo pasado empieza a emerger el Internet y se empiezan a recopilar datos sobre el comportamiento de las personas en distintas cosas, empieza a ocurrir una transformación en las ciencias sociales, en la cual mucha gente en las ciencias naturales se despierta primero a esa idea y eso eventualmente nos lleva a empezar a entender otros fenómenos que quizás antes habría sido muy difícil de explorar ya sin ese acceso a la información. Un ejemplo que creo que es muy claro, en el año 2008 nosotros publicamos un paper que es el primer paper que muestra que los patrones de movilidad humano cumplen lo que se llama una ley de potencia, lo que quiere decir que hay muchos movimientos cortos, pero hay algunos movimientos que son muy largos, ¿ya? Y esos movimientos largos son mucho más frecuentes de lo que uno esperaría, y esos movimientos largos ya se habían observado, por ejemplo, en animales ya como los albatros y esos que recolectan cosas, porque es una estrategia que es más o menos óptima cuando se trata de explorar y explotar oportunidades, ¿no es cierto? Entonces nos mantenemos en un lugar, pero de repente pegamos saltos muy largos, lo que se llama un levee flight. Y nosotros pudimos explorar eso a partir de datos de telefonía y pudimos demostrar de que eso era realmente no un comportamiento agregado, sino que a nivel individual las personas se comportaban de esa forma y eso influencia cómo pensamos sobre las epidemias, ¿no es cierto? Porque las epidemias dependen de cómo se mueven las personas. Eso también influencia cómo pensamos sobre la difusión de información, porque eso también depende de cómo se mueven las personas, etcétera. Pero eran cosas que sin esos datos en este caso de telefonía móvil, habría sido imposible explorar. Entonces creo que eso es una transformación que nos llevó ahora a aplicar estas ideas en las ciencias sociales. En las ciencias sociales estas ideas ya estaban ahí, pero en las ciencias naturales este juego de realmente mantenerse muy cerca a lo experimental y muy cerca a lo teórico tiene una tradición más larga de 500 años, porque eventualmente es un poco el juego que venimos jugando en las ciencias naturales desde el Renacimiento. Alucinante. Existe como un resumen teórico genial del manejo como de cómo el ser humano se aproxima finalmente a las problemáticas, como intentando entenderlas desde lo más elemental. Como que mientras estaba leyéndote, pensaba como, claro, los datos son la unidad básica de la información, pero la información me imagino que es mucho más allá de datos conjuntos y como conectados. Entonces, una pregunta que me surgió es, ¿qué es la información finalmente? Entonces, la palabra información es una de estas palabras que tiene muchos significados y que hay que definirla de manera clara dependiendo del contexto, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de información, quizá en un contexto más social, más humano, hablamos de lo que quizás sería más cercano a lo que es el significado, ¿no es cierto? En inglés uno diría, like, what do you mean? O ¿qué es lo que estás tratando de decir? Y de cierta manera, ¿no es cierto? Tú tienes un mensaje, tienes la intención detrás del mensaje, y muchas veces lo que un humano quiere hacer cuando decodifica un mensaje es tratar de entender la intención, ¿no es cierto?
¿ya? Por ejemplo, si tú me dices algo de una manera sarcástica, yo tengo que entender que ese mensaje semántico quiere decir algo distinto porque estoy tratando de, a partir de ese mensaje y quizás de otras componentes de la información que tú me estás entregando que quizás no son verbales o no son semánticas, entender un poco cuál es la intención detrás de eso. Pero también, si nos vamos a una escala o a un contexto que no sea humano, también existe información que es más abstracta, que no tiene un significado, que no tiene una intención de comunicar, ¿ya? Y eso es algo que está más o menos asociado al estado de la materia o de las partículas, ¿ya? Entonces ahí la información un poco es una manera de pensar en una tercera como cantidad fundamental de la materia, que uno podría decir que la materia tiene masa, ¿no es cierto? Hay una cierta corporidad, estamos hablando aquí de una manera muy abstracta, ¿ya? Ujú. Puede tener algo así como energía, ¿no es cierto? Se está moviendo a una cierta velocidad o está a una cierta distancia de otra masa o de otro elemento que tiene un cierto campo y se atraen, ¿ya? Pero también existe algo que uno podría decir que es información, que es cómo esto está ordenado, porque incluso para la misma configuración energética hay muchas maneras distintas donde se podría organizar el sistema. Y eso es un poco lo que la gente descubre en el siglo XIX, cuando descubren este concepto de la entropía, que un sistema que tiene la misma energía de manera macroscópica puede ser compatible con billones y trillones de estados microscópicos que son equivalentes. Entonces, un ejemplo que doy yo, que es un ejemplo más clásico, ¿ya? Es si es que uno tiene un mazo de cartas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese mazo de cartas, ¿no es cierto? Si yo lo pongo en una mesa, ¿ya? Va a tener una cierta energía potencial quizás con respecto al suelo que yo podría tomar, pero si yo cambio el orden de las cartas, cada uno de esos órdenes de las cartas va a eventualmente ser un microestado distinto, pero el macroestado va a ser igual. La energía potencial, ¿no es cierto? No cambia, Sí, si es que yo perfecto. pongo la reina de corazones o el 3 de trébol arriba o abajo del mazo. Yo lo puedo cambiar todas las veces. Entonces, esas configuraciones también nosotros las podemos pensar como una manera de entender a la información sin un contexto de significado, sin un contexto de comunicación. Y cuando estamos viendo en el mundo físico, en verdad, mucha la información toma esa forma. Y esta otra componente de que tiene significado o que se manifiesta en un contexto de comunicación, existe solo en un contexto que es más humano. Y lamentablemente mezclamos esas palabras, porque existe información Ah. en ambos casos. En uno es muy físico y en el otro es más casi como un orden físico que funciona como vehículo para transmitir esta otra idea de intención, motivación o de mensaje. O sea, entendiendo o intentando seguirte en la abstracción, eh, como la información también sería parte como de la energía, ¿o no? Como estoy intentando linkearlo un poco como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La información sería parte de ese continuo como desde la lógica del fluir de... Entonces, la información, de hecho, para generar información, tú tienes que consumir energía y en ¿Mm? general la información se pierde a medida que esta energía se difunde o se disipa. Entonces, la información matemáticamente es equivalente a lo que es la entropía desde un punto de vista físico, y eso es lo que quiere decir que es el número de preguntas de sí o no que tú tienes que responder para identificar el estado de un sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber cuál es la entropía de un arreglo de 4 caracteres en un Ujú. alfabeto de 32 caracteres o de 32 símbolos, ya, bueno, tú te puedes preguntar cuál es el mínimo número de preguntas que yo tengo que hacer para adivinar cada uno de esos caracteres. Y la manera óptima de hacer eso, ¿no es cierto?, es hacer preguntas que siempre dividan el espacio muestral en dos, si es que no sabes nada, ¿ya? Y si tú haces eso, bueno, vas a obtener la fórmula para poder medir la entropía de un arreglo de caracteres de un cierto largo construido con un alfabeto de cierto tamaño. Pero lo que ocurre ahora es que en ese contexto tú también puedes tener ahora información, y en este caso lo que información se referiría a esto, es que tú quizás sabes que ciertos caracteres ocurren de manera más fácil con otros, y eso reduce el número de preguntas que tú tienes que hacer. Entonces, esa reducción en el número de preguntas que tú tienes que hacer, esa idea de que existen esas correlaciones, sería la información que tú ganas por saber o por tener una idea de ese estado del sistema. Y si tú sabes completamente el estado del sistema, tienes que hacer solo una pregunta, ¿no es cierto? El estado del Sí, sistema claro. es este, ¿verdad?
Entonces ahí reduce, ¿no es cierto? Ya llegaste como a entropía cero, porque entropía es el logaritmo del número de combinaciones, entonces hay una sola combinación, logaritmo de uno es cero. ¿Ya? Y llegaste Perdón, ¿sí? entendiendo entropía, no como, porque alguna vez leí y también ¿Sí? por lo que logré entender, entropía no es el desorden, sino que es como el estado de un sistema que no entendemos cuál es como como el resultado final de ese sistema, como No, desde la es el lógica. número de configuraciones equivalentes a un estado macroscópico. Entonces, como en el ejemplo de las cartas de antes, ¿no es Dale. cierto? Mm, El mazo de cartas siempre tiene la misma energía, porque lo está apoyando en la misma parte, pero si tú cambias el orden de las cartas, ¿no es cierto? Cambiaste el orden del sistema, pero no cambiaste la energía. Entonces, es, por así Vale. decirlo, en ese caso, la entropía sería el número de maneras en las que tú puedes ordenar un mazo de cartas. En realidad es el logaritmo de eso, ¿ya? Pero, Ya. pero ¿no es cierto? Pero Son está el bien. logaritmo monotónico. Entonces, es el número de configuración. Entonces, por ejemplo, en la física estadística eso se usa mucho porque un gas a una cierta, digamos, temperatura, en un cierto volumen, una cierta presión, hay muchas maneras en las que puede estar exactamente esa temperatura, a esa presión y a ese volumen. Entonces, la entropía es como contar todas las microestados que son equivalentes con el macroestado, ¿ya? Así como tú podrías Dale. pensar también en un contexto más económico, si tienes una economía que tiene un cierto nivel de desempleo, un cierto nivel de PIB, un cierto, ¿no cierto nivel de distintas variables, y todas esas son iguales, hay muchas maneras donde tú podrías haber obtenido esos mismos promedios o esos mismos agregados. Vale. Entonces, es que tanto no sabes del microestado a partir del macroestado. Entonces, es Lo entiendo, la entiendo. multiplicidad de ese microestado. Oye, y en ese sentido, no me acuerdo con quién conversé esto, pero el lenguaje es una manera, es un algoritmo, entre comillas, de compresión, porque al final lo que hacemos es intentar como describir la realidad, pero con algo que no es realmente, no es la realidad en sí mismo. En ese sentido, como cuánta información se pierde o en relación a, por ejemplo, los gráficos, cuando tú comentabas el tema de data wheel, por ejemplo. ¿Hay pérdida de información cuando tú muestras los datos desde un dashboard o desde una manera en la que graficas esos datos? ¿O Hay, hay, o hay, estás intentando mostrar o estás mostrando la realidad tal cual No, no, es? no, los datos nunca son, siempre, ¿no es cierto?, son un mapa de la realidad y los mapas nunca son uno a uno, porque son, de hecho, abstracciones y simplificaciones, pero yo creo que hay distintas partes ahí donde se está perdiendo la información y dependen también de nuevo de qué contexto estamos usando para hablar de información. Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, los datos mismos, ¿ya?, proveen una representación del sistema que, por un lado, muchas veces ya pasa por un filtro de categorías, Mm. que es un sedazo bastante restrictivo. Por ejemplo, si yo estoy tomando información sobre las industrias que están presentes en una ciudad, bueno, voy a tener una clasificación de industrias que viene del Servicio de Impuestos Internos o viene de otra oficina gubernamental que quizás me da 700 categorías o 500 o 5000, lo que sea, pero voy a tener que meter todas las cosas en esas categorías. Y quizás hay cosas que existen fuera de esas categorías que voy a perder información sobre ellas, ¿no es cierto? Quizás no hay una categoría para servicios de cuidado de mascotas domésticas, ¿ya? Ujú. Entonces las personas que trabajan en eso o que tienen una empresa en ese espacio, quizás está como, no sé, como servicios de consultoría personal o lo clasificas de otra manera y vas perdiendo información. Eh, por otro lado también, cuando tú comunicas, hay una ganancia o pérdida de información que viene del contexto previo, porque tú siempre lo que estás haciendo es completar cosas. Entonces, si tú te estás comunicando con una persona con la que tienes una muy buena relación y has Mm. compartido mucho, de repente solo necesitas una mirada, ¿ya? Porque eso Claro. es todo lo que necesitas, porque ya básicamente estás casi en el mismo estado, entonces estás confirmando y con eso ya comunicaste. Con una persona que uno se ha comunicado muy poco, ¿ya? Quizás necesita mucho más, ¿ya? Porque quizás no confían en ti aún o no entienden tus motivaciones. Entonces, les va a necesitar a decir más palabras para pasar lo mismo. Incluso quizás incluso nunca lo llegas a pasar, nunca lo llegas a comunicar. Lo que estás tratando de hacer es como comunicar un estado propio a otra persona y hay otra persona que quizás nunca lo va a entender, otras que lo van a entender con una mirada. Está todo el rango entre medio. Vale. Sí, entiendo. Entiendo. Pensando en el. Has hablado harto como del sistema.
Eh, y entonces, desde ahí, como, qué es la complejidad? Básicamente, como, Ah, ok. cómo entendemos la complejidad en relación al sistema en general. Ya. Entonces, la complejidad, de hecho, es bastante simple y lo que ocurrió lamentablemente es que esta es una palabra que terminó en el lenguaje más moderno siendo asociada a palabras como dificultad, ¿no es cierto? Algo complejo es algo difícil. Pero en realidad lo que la palabra complejidad quiere decir, al menos en su origen, o en su origen semimoderno, es que viene del latín, de la palabra complexio, que quiere decir que un sistema está compuesto de muchas componentes. Entonces, cuando tú estás hablando de un sistema complejo, quiere decir, mira, este es un sistema que tiene muchas componentes, por así decirlo, que esas componentes no son equivalentes y tú no puedes simplemente agregarla o sumarla. Entonces, si tú tomas, por ejemplo, arena o harina, no es compleja, porque, ¿no es cierto?, un granito de arena o, ¿no es cierto?, una pequeña partícula de harina y otra partícula de harina son intercambiables, ¿ya? Pero si tú tomas, por ejemplo, una economía, bueno, las actividades no son intercambiables, el conocimiento que tienen las personas no es intercambiable, entonces está hablando de un sistema complejo porque tiene muchas componentes que no son intercambiables. Y tratar de entender la complejidad es tratar de entender un sistema honrando esa idea de que realmente tienes que entenderlo sin eliminar esas diferencias entre esas componentes. Ya, entiendo. Dicho eso, me acordé cuando estaba respondiendo a la pregunta anterior de la película Transcendence. No sé si la viste, que es una película Ah, ese es donde había como un lenguaje donde alienígena. el tipo logra... No, no, esa es la de... ¿cómo se llama? La de que eran manchas, ¿no? Que eran manchas y que estáis hablando de esa, del lenguaje alienígena que intentan detectar que eran puras manchas Sí, que que mostraban una básicamente que complejidad. hay como una nave en un pastizal Sí, así y van varias veces y vuelven. Ok, no era esa, esa. ya. Eh, No, pero Transcendence es una película en la que finalmente cada uno de los compuestos o cada grano de arena, cada molécula de aire, etcétera, se transforma como en una especie de nanobot que entrega información al sistema y la inteligencia artificial es capaz de crearse a sí misma, manifestarse en el plano físico, etcétera. ¿Esa es la Entonces, con Johnny Depp o no? sí, exactamente, Ah, ya, que sí, que es como exactamente, una película en la singularidad, Singularity Gone sí, Wrong, con Johnny Depp. Sí, la exacto. vi en un avión una vez, sí. Sí. Sí, y que había justo una jaula de Faraday en un espacio que era ¿cómo se llama? Un parrón que él tenía y esas fueron las únicas moléculas de agua que no se contaminaron, entre comillas, con todos estos nanobots y se mantuvo algo de la naturaleza. Entonces, pensando en eso, ¿tú crees que en algún momento vamos a poder llegar a acceder a toda esa información? Como porque está ahora entrando al el tema de los nanobots, está el tema leí alguna vez, tema del polvo tecnológico, que era como poder llegar al Internet de las cosas así a nivel muy, muy específico. No, mira, yo creo que en general hay una distancia muy grande entre un poco lo que se conversa desde un punto de vista como de marketing o lo que se es capaz de realizar hoy en día desde un punto de vista tecnológico. Incluso con estos grandes modelos de lenguaje que creo que son muy útiles y han ido mejorando enormemente, estamos bastante lejos de quizás poder tener una inteligencia similar a la que tenemos los humanos, simple y llanamente porque los humanos tenemos la capacidad no solo de solucionar problemas, que es un poco a lo que se asocia a la inteligencia en este contexto de inteligencia artificial o hacer respuestas, sino que somos capaces de hacernos preguntas y tenemos motivaciones, tenemos una agencia, ya desde un punto Mm. de vista filosófico, ¿no es cierto? Y eso creo que es algo que no he visto de momento que las máquinas sean capaces de lograr, ¿no es cierto? Como tener un objetivo de vida o algo que quieren hacer. Y en ese contexto creo que mucho de lo que define al final lo que terminamos haciendo o incluso nuestro quehacer moral viene de esas elecciones que ocurren de manera temprana, ¿no es cierto? El qué hacer, no el cómo hacerlo. El cómo hacerlo sí, tiene un montón de problemas y dilemas que emergen, pero el qué hacer realmente es ese punto de partida
que creo que todavía es una chispa que sigue siendo muy, muy humana. Y en este otro contexto del Internet de las cosas, yo trabajo un montón con información y por el contrario, estamos en un mundo donde la mayoría de los países aún así tienen muy poca información sobre las economías que ellos tratan de manejar y tratan de contratar personas como las que trabajan en mi empresa o en mi equipo para que los ayudemos con eso. Entonces, hay por un lado, sí, hay mucha conversación de que estamos en un mundo donde esa información está, pero la realidad, en verdad, es mucho más patchy que eso, es más, Sí. sí, más No está fragmentada. tan, no está tan eso, no está tan agregado desde la lógica como de la que necesitamos para poder entenderlo finalmente. Claro, no, y por el contrario también lo que ocurre es que también muchos de estos sistemas digitales que se hacen, y eso es algo que la gente quizás no se da cuenta, es que asociamos a los sistemas digitales como con eficiencia, con escala, con todas esas cosas, porque sí, tienen estas propiedades también en algunos casos, pero también son sistemas que son extremadamente frágiles en comparación a los sistemas de infraestructura física. Cuando uno hace un puente o una calle, ¿no es cierto? Uno no tiene que estar revisando la calle todos los días. ¿Ah? Sí. Un pedazo de carretera, sí, hay que revisarlo, un puente hay que revisarlo, pero no es una labor diaria. Cuando uno hace una infraestructura digital, la pregunta no es si se va a caer, es qué tan frecuentemente se cae y quién lo arregla, ¿ya? Quién lo actualiza. Requieren, entonces lo que ocurre es que con muchos de estos sistemas digitales que se pensaba que iban a ayudar a mantener la información en el largo plazo, son bastante frágiles porque los links se rompen, los servidores se caen, los proyectos ya no los mantienen las personas y eventualmente llegan como una obsolescencia digital. Y hay incluso artículos que han explorado esto de que la preservación a través de formatos físicos como los libros y el papel de repente tiene una longevidad que es mayor que esta información digital, porque la información digital requiere una gran cantidad de mantención, energía y cuidado que no requieren los medios físicos. Y, y de ahí me dais paso, me dais pie para hacerte la pregunta que le hago Dale. a todos los que a todos los que he Sí. entrevistado, y es porque es algo que me apasiona a mí, en verdad, que ¿tú creéis que vivimos en una simulación? ¿Crees en la No, teoría de la no, no, simulación? No, para nada. no, no, para nada, no. No, no creo que vivimos en una simulación, no. Claro, no me hace sentido. Me parece que desde un punto de vista como una premisa de película de ciencia ficción es interesante, pero Es hay muchas interesante. premisas de películas de ciencia ficción, ¿no es cierto?, que son interesantes, pero que no tienen por qué ser ciertas. Sea la Matrix, que es más cercana a la idea de la simulación, sea, ¿no es cierto?, la Guerra de las Galaxias, que ocurrió muy en el pasado, porque es, long, long time ago. Entonces, no creo que vivimos en una simulación. No. Que, bueno, mira, hay la primera persona que me responde de una manera muy pragmática, que me parece buena e interesante, desde la lógica de que no lo crees. Ahora, eso no significa que no sea posible ni probable, pero no lo sientes como algo que esté ocurriendo. Te lo preguntaba porque pienso de repente en la lógica de los datos, de la información, como un proceso de abstracción bien grande, como para poder, como también para poder diseñar esos flujos de información y poder entender cuáles son las relaciones entre una y otra cosa. Por eso te preguntaba el tema de si crees en la simulación. Estoy pensando en, tengo un montón de preguntas, pero a ver, hay una que me hace cuestionarme como el tema de la espiritualidad en algún lugar. ¿Cómo, esta teoría del todo y que venimos desde un espacio, desde esa, como el Big Bang, etcétera, se relaciona también con la información, con si es que esa energía, como hablábamos en algún momento, ha sido información y ha permitido diseñar el sistema complejo en el que habitamos? ¿O tú crees que esto ha sido solo parte del azar, eh, en que vivimos en un sistema solar, que vivimos en una pequeña eh, Bueno, masa de la tierra? ciencia te diría que no es parte del azar, porque la ciencia, de hecho, eh, es, em, es una disciplina que nos ha sido capaz de demostrar de que realmente el mundo no está dominado por el azar, sino que está dominado por principios o reglas que somos capaces de descubrir y que nos ayudan a entender cómo es que estos sistemas se van transformando de un segundo al otro. ¿Ya? Claro. Entonces,
por ese lado no es azaroso. Hay principios que somos capaces de descubrir y entender y mecanismos que somos capaces de elucidar. Bueno, Y desde esa lógica, la espiritualidad básicamente, o como explicación de repente de porque al final, sorry, ¿sí? a armar el argumento completo. Desde la lógica del budismo, por ejemplo, nuestro sistema complejo tiene limitaciones para poder mirar y observar. Por lo tanto, como la ciencia también tiene límites, y la limitación finalmente es la posibilidad que tengan los humanos que están haciendo ciencia de poder percibir el mundo. Entonces, ¿crees en algún momento que vamos a poder entenderlo todo desde la lógica de que efectivamente el sistema funciona así? Porque en el caso por ejemplo, de la ley de gravedad, funciona para una parte del espectro de realidad que vemos, pero no funciona en el punto, por ejemplo, cuántico. Entonces, mira, hay varias cosas ahí. Ya. Entonces, por un lado, tú dices, mira, tenemos ciertas limitaciones físicas que nos restringen en cómo percibimos el mundo. Y eso es cierto, ¿no es cierto? Podemos ver solo con nuestros ojos un cierto rango de longitudes de onda, y con nuestros oídos podemos escuchar solo un cierto rango de frecuencias también, etcétera. Pero la ciencia ha avanzado porque hemos sido capaces de trascender eso, ¿no es cierto? Inventando un telescopio, por ejemplo, para ver quizás cosas que no podríamos ver solamente con nuestros ojos, o inventando incluso maneras de detectar ondas que van más allá de las que nosotros podemos detectar. Y cada vez que hemos hecho eso, nos hemos encontrado con nueva física, con nuevos fenómenos que nos ayudan a entender ciertas cosas del universo. Now, ahora, tú dices, vamos a poder entenderlo todo. El poder entenderlo todo es un supuesto muy fuerte, porque supone que lo entendible es finito, ¿ya? Pero si es que el conocimiento es infinito, ¿ya? No podemos entenderlo todo, ¿no es cierto? Porque hay una cierta como incompletitud. De hecho, mientras más entendemos, quizás hay más cosas por entender, hay más conexiones que se abren. Un buen artículo científico abre más preguntas de las que responde. Entonces, si es que en el proceso de responder preguntas estamos abriendo más preguntas de las que respondemos, realmente cada vez tenemos un espacio de preguntas abiertas que es más grande que el de las preguntas resueltas. Es decir, que la ciencia lo que estaría haciendo es aumentar nuestra ignorancia en ese caso, ¿cierto? Si es que las preguntas se van cerrando, ya hay un espacio finito, sí, lo vamos a completar, pero no creo que vivamos en ese espacio. Creo que vivimos en un espacio donde muchas veces vamos abriendo preguntas a medida que vamos avanzando, y preguntas muchas veces que son difíciles y que requieren muchas personas para poder responderlas, pero aún así van a abrir nuevas preguntas. Entonces creo que esos son dos ingredientes fundamentales, como incluso para darle la vuelta a esa idea que tú me comentas. Sí. Qué buena, qué buena. Oye, ¿cómo estáis de tiempo? ¿Estáis bien o necesitáis...? Son las 3:39, tengo que terminar así como darle 5 minutos antes de las 4. Claro. Ah, dale, Sí, perfecto. sí. Oye, 15 minutos. 15 minutos más. Sí. En ese sentido, cuéntame un poco del tema de los agentes que nos pueden representar políticamente. Me pareció súper interesante desde la premisa un poco de votar esta democracia representativa y poder transformarnos en agentes representados por nosotros mismos, pero desde un bot o desde un agente de inteligencia artificial. Cuenta un poco cómo llegaste a esa posibilidad, que yo creo que hoy día podría ser algo, es más posible y probable que hace un par de años atrás. Sí. No, mira, hace 6 años presenté en TED una propuesta Sí, donde los agentes de inteligencia artificial ayudaban a las personas a tomar decisiones políticas. La idea, ¿no es cierto?, de que tenemos ahora tecnologías que no solo nos pueden proveer información desde un punto de vista como factual o descriptivo, sino que también nos pueden ayudar a razonar sobre temas, ¿ya? Y pueden aprender sobre nuestras preferencias, etcétera. Y esa idea en ese momento fue una idea muy osada, pero un poco tenía la suerte por lo que había hecho profesionalmente, en los lugares donde había estado, de entender de que es una trayectoria que tenía mucho momentum
y que iba a continuar. Y hoy en día, cuando vemos los LLMs, nos damos cuenta de que realmente estas tecnologías que tenemos desde un punto de vista de poder analizar o construir sobre texto que les entregamos son muy buenas. Entonces, eso es algo que propuse en el año 2018. Después ahora he seguido trabajando en este tema en algunas cosas con algunos miembros de mi equipo. Hace algunos años hicimos unos experimentos en Brasil y en Francia, donde recolectamos información en un juego donde las personas trataban de construir un programa de gobierno de forma colaborativa. Entonces tomamos los programas de gobierno de todos los candidatos de la elección acá en Francia, eran 12 candidatos, de los candidatos de la elección en Brasil, y básicamente los poníamos en una plataforma donde las personas podían usar los distintos elementos de estos programas de gobierno para construir su propio programa, y eso nos ayudó a entender cómo poder separar las propuestas de estos programas de gobierno en propuestas que dividían a la población, que la fragmentaban, que los separaban, o propuestas que unificaban a la población, que tenían básicamente cosas en común. Y eso fue muy interesante porque, por así decirlo, en la teoría de la decisión social siempre se preocupan en qué propuestas son las ganadoras en una elección. Pero no había medidas o no había mucho estudio al menos en lo que son propuestas que son divisivas. Entonces fuimos capaces de establecer esto en un contexto de elecciones donde las personas no están eligiendo un candidato, sino que elecciones que son más parecidas a un referéndum que es muy detallado, donde están priorizando distintas propuestas. De hecho, ahora tenemos... ¿Sí? Perdón, y para complementar con pregunta, estoy pensando también en que la confección de la norma o de la ley posterior a esas decisiones también la hiciera parte de estos modelos o estos agentes, o ahí entraría, entre comillas, la política tradicional donde podrían construir estas normas, o sería al revés, el ser humano o la política tradicional propondría normas y los seres humanos votaríamos por cada una de esas normas desde los agentes. El espacio de diseño involucra todas esas opciones, pero eventualmente lo que uno debe tratar de hacer como científico es entender cuáles son las opciones que funcionan mejor en la práctica y por qué funcionan mejor y en qué contextos. Entonces, nuestro objetivo no es como empujar una opción sobre la otra, sino que realmente entender cuáles son las opciones que funcionan. En un contexto reciente, por ejemplo, lo que tú mencionas, hace más o menos 3-4 semanas hubo un equipo de DeepMind en Google que usaron estos modelos de lenguaje en un contexto de deliberación donde tenían muchos grupos de personas, de más o menos 5 personas que deliberaban sobre un tema, y usaron un modelo de lenguaje para resumir esta deliberación y transformarla en un texto y ver si es que estos modelos de lenguaje eran capaces de hacer un texto que recopilara bien la información de las distintas personas y les ayudara a llegar como a un consenso. Y encontraron resultados bastante interesantes de que, al menos en un contexto, hay muchas limitaciones en el estudio, pero que sí encontraban que estos modelos de lenguaje que habían generado eran capaces de generar un texto que se acercaba a ese consenso deliberativo. Entonces estas son ideas que se están explorando, y sí, uno puede tener un sistema donde los modelos de lenguaje generen texto, uno puede tener un sistema donde los modelos de lenguaje quizás editen o revisen el texto, prueben sugerencias. Todas esas combinaciones son posibles. ¿Cuáles son las que van a funcionar mejor? ¿Cuáles son las que van a ser aceptadas de mejor manera por la sociedad? Eso es algo que aún no sabemos, pero es hacia dónde vamos. Qué buena. Qué bueno, encuentro alucinante como hacia dónde nos estamos dirigiendo. De hecho, el otro día estaba jugando con ChatGPT y creé como esto donde uno puede confeccionar sus propios modelos, entre comillas, con la información que tú le das. Y después logré generar, porque tengo un newsletter donde escribo cosas, y quise generar un texto que pareciera hecho por mí y que una inteligencia artificial no lo pudiera detectar, entre comillas. Entonces ese fue como la pedida que le hice a ChatGPT, y después lo puse en un detector de inteligencia artificial y logré en parte, no en todo, como en un 70 o un 80%, que pareciera humano y no una inteligencia artificial. Entonces estoy pensando en esa lógica que estoy diciendo, de que alguien te pudiera representar, o que un agente te pudiera representar, entre comillas, pero realmente siendo tú, entre comillas, o pudiendo, ¿cómo se llama esto?
hacer como si fueras tú, con la información que hoy día puede tener, porque tiene acceso a redes sociales, etcétera. Me imagino que eso sería la forma en la que entrenarían a esos modelos para poder después que las decisiones te representen, entre comillas. Claro, y yo creo que ahí lo que uno quiere es realmente tener varias opciones y tener equipos de personas compitiendo por proveer una buena opción para entrenar, auditar, ¿no es cierto? Estos tipos de modelos. Pero lo que nosotros, por ejemplo, también hemos hecho recientemente es incluso explorar también estos modelos de lenguaje en un contexto de votaciones incompletas. Porque lo que ocurre es que cuando uno transforma un sistema, por así decirlo, electoral, de un sistema representativo a un sistema que está basado en referéndum que incluye muchas opciones, lo que ocurre es que es muy probable que muchas personas o no participen o participen de manera parcial y que entreguen información sobre algunas opciones y otras no. Y lo que hicimos, usando estos datos que hemos recolectado en Brasil particularmente, generamos a partir de estos modelos de lenguaje representantes virtuales para cada una de estas personas que había participado, tomando esa información. Y por ejemplo, si una persona nos había dado 40 preferencias, tomamos las primeras 20, entrenamos un modelo y después vemos cómo responde las siguientes 20, donde sí sabemos cómo había respondido esa persona y sabemos básicamente si es que latinamos o no latinamos a la respuesta. Y encontramos dos cosas. La primera es que latinamos mejor que si es que hubiéramos usado como una regla de decisión la afiliación política de esa persona. Entonces, estos eran datos de Brasil, habían dos candidatos principalmente, Lula y Bolsonaro, entonces uno podría asumir que las personas de izquierda siempre eligen las propuestas de Lula sobre las de Bolsonaro y las de derecha eligen siempre las respuestas de Bolsonaro sobre las de Lula. Si es que uno hace esa predicción, obtiene una predicción que es menor en términos de certeza que la que uno obtendría a partir de usar estos modelos más personalizados que se entrenaron en las respuestas mismas. Y lo otro es que podíamos preguntarnos también, bueno, si es que tenemos ahora una muestra pequeña, por ejemplo, tomamos todos los datos que tenemos y en vez de, si tenemos todos los datos, tenemos 100% de la información que nos entregaron. Pero digamos si tenemos solo el 5% de esa información, tratamos de ver cuáles son las preferencias agregadas de la población. ¿Okay? Vale. Tenemos un sampling y a partir del sampling tenemos una cierta certeza, es decir, nos acercamos de cierta manera a la población, pero podemos tomar esa misma muestra y aumentarla con la inteligencia artificial y ver si es que ahora nos acercamos más. Y sobre todo cuando las muestras son pequeñas, los modelos que están aumentados por inteligencia artificial se acercan mucho más a las preferencias de la población que las muestras solas. Entonces, podemos hacer algo mejor que simplemente tomar una muestra de una población, porque debemos dar una muestra aumentada, ¿ya? Es así como echarle agua a la leche en polvo y que te salga más leche así un poco. Entonces, esos mismos poquitos datos los puede hacer crecer. Y eso es algo que hemos estado haciendo ahora en varios contextos. Tenemos otro paper en un tema muy distinto, donde usamos la misma idea, por así decirlo, de aumentar datos para poder cuadruplicar la disponibilidad de información histórica del PIB per cápita de regiones en Europa, ¿ya? Y también ahí usamos modelos de aprendizaje máquina, no modelos de lenguaje, otros modelos distintos, pero también fuimos capaces de agregarle agua a esta leche en polvo para obtener mucho más datos de los que teníamos originalmente y con un nivel de certeza muy alto en ese caso. Buenísimo. Oye, para terminar, aprovechando, pensando Sí. en tu tiempo, ¿cómo ves a Chile en todo esto de lo que me estás comentando? Desde acá, desde Chile, la verdad es que siento que estas conversaciones, o por lo menos yo, ciudadano de a pie, llegan poco, en el sentido de que nosotros estamos poco enterados en general de si estas discusiones se están sosteniendo o no. Entiendo que el Congreso futuro es una manera en la que se democratiza un poco este acceso, pero hay tantas otras problemáticas que efectivamente no todo el mundo tiene o tenemos la posibilidad y el privilegio también de acceder a ello. Entonces, ¿cómo ves a Chile a eso? ¿Qué es lo que sientes tú que tendríamos que hacer en parte los chilenos como sociedad para poder acercarnos a ese tipo de discusiones? Y también, en una de esas no estoy de acuerdo conmigo en el sentido de que de dónde estamos. Mira, es una pregunta que es muy difícil para mí porque desde el año 2019 he ido a Chile 2 veces. Fui el 2019, un par de semanas antes del estallido, y después fue el 2022, un par de semanas también, y eso es todo lo que he ido. Entonces,
estoy bastante desconectado de Chile. De hecho, hay muchos países que visito más frecuentemente de lo que visito Chile. Eh, Así que no sé realmente en qué estado está Chile. Lo que veo es lo que veo por las redes sociales, pero no quiero opinar a partir de eso, porque entiendo que lo que veo por las redes sociales también es muy sesgado, es una batalla que existe, ¿no es cierto?, por la opinión pública y política en Twitter, por ejemplo, o quizás las cosas que veo en las otras redes sociales, que es bastante poco lo que me sale de Chile. Entonces, realmente no sé dónde está Chile ni hacia dónde va. Eso quizás también es una señal que incluso como chileno, si no sé hacia dónde está yendo Chile, quizás es que no hay mucha información que está saliendo de Chile, al menos en este momento, de esos temas. Sé que hay gente con talento y hay mucha gente de Chile que ha pasado por un momento u otro por mi equipo, pero realmente no estoy muy al tanto de lo que ocurre. Yo me fui Dale. de Chile cuando Antonio Bodanovich era el animador del Festival de Viña, el Chino Río jugaba tenis, ¿no es cierto? Era otro Chile, y ahora, por ejemplo, Era me otro dicen que Chile. hay gente que es famosa que yo nunca la he escuchado porque no me tocó. Claro. No está ahí en el día a día del chileno. No, no, sí, sí, me fui cuando, Pero claro, bueno, Salas y estamos en el. Zamorano eran los Era grandes. cuando estaba viva el lunes todavía no tan. Yo creo, cuando yo me fui de Chile, el principal programa de la televisión chilena era Morandé con compañía. Ah, ya. No, sí, Claro, y sí, vendían claro. Califón. Sí, exacto. Sí, Sí, pues bueno, pero estamos en el marco de Latinoamérica y por lo tanto ahí también hay cosas que se sí. pueden extrapolar asociar al estado actual de Latinoamérica también. Oye, cumpliendo con tu tiempo y pensando en lo que queda, te doy las gracias por el tiempo que me has dado. Ha sido súper interesante, aprendí un montón acerca de la información, de lo que estás haciendo y creo que va a ser un capítulo súper choro para la gente también, pensando en esto que estábamos hablando. Eh, Estuve pensando ahí en qué amigos les podría interesar al tiro esta conversación, así que nada, te agradezco mucho el tiempo y como desde la parte del housekeeping, ¿quieres ver el episodio antes? ¿Quieres revisar alguna No, cosa en no particular? necesito O verlo, ¿no? Sí. ya, vale. No, asumo que Eh, editas como para quitarle las partes que no Sí, sí, contribuyen, no claro. hago, ¿cómo se llama? No hago periodismo de farándula, pero no sé si tiene algunas palabras al cierre y Agradecerte mucho, ¿no? Y mandarle saludos porque asumo que parte de tu audiencia está en Chile, entonces, aún así, a pesar de que quizás estoy un poquito lejano de momento, he ido poco, todavía le tengo mucho cariño y muchos recuerdos a Chile, así que te agradezco, Tomás, por darme un canal al menos para poder compartir con algunos chilenos. vale. Muchísimas gracias, César. Que tengas un excelente día y que te vaya bien en la reunión.